Capítulo 1. Tienes que dejar de hacer lo que quieras. No puedes, Killua. Las palabras de Silva lo golpearon con fuerza. Estaba completamente harto. Ya no soportaba esas restricciones. Tengo 21 años, no puedes impedirme salir. Gritó Killua. Silva apretó la mandíbula y los nudillos, visiblemente enfadado. Quédate en casa. Eres demasiado irresponsable para salir, dijo Silva con frialdad. Killua resopló con fuerza y lo miró furioso. Le temblaban las manos. Apenas podía controlarse para no gritarle a su padre. Respiró hondo y entonces su madre entró en la habitación. Estaban en la gran sala de estar de la villa, y cuando la mujer entró, Killua miró por los enormes ventanales, probablemente buscando algo de autocontrol en la hermosa vista. ¿Qué pasa aquí? Killua, ¿estás intentando salir otra vez? Sabes que no puedes. Eres mi pequeña joya, no puedo dejar que te pase nada. Quédate aquí, tú. Killua estaba delirando. Aunque estaba medicada, no mejoraba. Su paranoia parecía empeorar cada día, y por suerte Killua no era el único afectado por sus delirios. Silva también estaba enfadado y suspiró, interrumpiéndola. Cállate la boca, dijo el hombre mayor secamente. Killua tragó saliva y abrió los ojos de par en par, un poco preocupado ahora. La cosa se puso seria cuando Silva hizo callar a Kikyo. Así es exactamente como debes actuar, Killua. Respetuoso y callado, sin hablar. ¿Entiendes? Killua cerró los ojos y los volvió a abrir, mirando directamente al hombre. Llegó a su límite cuando Illumi, su hermano mayor, también entró. Sí, Killua. Sé respetuoso, pórtate bien, dijo. Killua estaba cansado. Intentó controlarse después, pero fue demasiado. Explotó. ¿Sabes qué? Ya no aguanto más esta mierda. Los odio a todos. Me voy. Killua gritó, y con estas palabras echó a correr fuera de la habitación y luego de la casa. Ignoró a todos. A su madre que gritaba, a su padre e Illumi. Siguió corriendo hasta llegar a la puerta de la villa. La abrió, el aire frío no lo ayudaba a correr y su respiración agitada, pero logró abrirla y salió corriendo. Corrió por el barrio residencial de villas donde vivía, y luego se encontró en medio de la ciudad. Huyó a toda velocidad por los callejones, incluso los más oscuros y destartalados, pero no tuvo tiempo de preocuparse por ello. Killua se detuvo solo al llegar a la estación de tren más cercana y compró un billete para el pueblo más cercano. Su tren salía del andén número 2, así que fue allí a esperar. Encendió un cigarrillo para matar el tiempo, intentando también distraerse de sus propias emociones y su mente agitada. No podía creer que realmente hubiera escapado de esa pesadilla, aunque en su cabeza resonaban las malas palabras de Illumi. Estaba feliz de ser libre. Pero también triste por estar solo, porque estar realmente fuera le hacía darse cuenta de lo solo que estaba en realidad. No tenía a nadie en quien confiar, y ahora era muy evidente. Subió al tren y se puso los auriculares, escuchando buena música. En ese preciso instante, también se dio cuenta de que no había traído nada, solo el teléfono, los auriculares y la cartera. Poco, y definitivamente no era un kit de supervivencia básico. Suspiró, pero sabía que no podía volver a casa, así que tendría que ser creativo y encontrar la manera de sobrevivir. Revisó cuánto dinero tenía en su cuenta y le alcanzaba para sobrevivir un tiempo, así que suspiró aliviado. El viaje duró unos 20 minutos, y al salir miró a su alrededor, pensando en qué podía hacer. Oh, Killua, estás solo en una ciudad donde nunca has estado y no tienes ni idea de qué hacer, qué bien, maldita sea. Murmuró para sí mismo, deambulando por la estación. Tenía que pensar en algo. Miró la hora. Era media tarde y empezaba a hacer mucho frío. El otoño era crudo, y ni siquiera llevaba una chaqueta encima de la camisa, solo un jersey normal. Llegó a una parada de autobús y eligió una al azar, optando por la que tenía el nombre más raro como destino. Su situación no podía empeorar, así que no pensó demasiado. Ahora la música en sus auriculares era Taylor Swift. Al menos era música que le gustaba, así que sus pensamientos se tranquilizaron con esa ayuda. Después de un rato en el autobús, se bajó, encontrándose en lo que parecía un pequeño campo. Miró a su alrededor. Todo era tan hermoso y tranquilo. Killua se quitó los auriculares y una agradable charla llenó las callejuelas a su alrededor. Aparte del único autobús, no había muchos coches, y el aire limpio se respiraba y se sentía fácilmente. Empezó a caminar por el sendero principal, donde una multitud lo guiaba hacia un parque a medio kilómetro de distancia. Mientras caminaba, solo podía pensar en su familia y en todo lo que le habían contado. Su padre llamándolo fracasado y decepcionante, su madre suplicándole que no huyera e Illumi amenazándolo. Temblaba de frío y miedo.
No podía negar que su familia le daba miedo. Eran capaces de mucho, y él no podía hacer nada al respecto. A los lados de la calle principal se alzaban pequeñas tiendas y apartamentos, y Killua recordó un motel con aire ruinoso, considerando pasar allí la noche. La multitud lo llevó al parque, y en la entrada había una enorme pancarta: Festival de Otoño. Arqueó una ceja, intrigado y curioso, casi emocionado por ver algo nuevo y diferente. Entró al parque y enseguida vio varios puestos. Puestos de venta, puestos interactivos y más. Había gente por todas partes. Niños, adultos y ancianos, incluso perros, parecían entusiasmados. Muchas actividades diferentes, todas relacionadas con el otoño y la inminente Halloween. Killua sonrió, endulzado por la calidez que le brindaba el festival, y comenzó a mirar a su alrededor con más atención, prestando toda su atención a los distintos puestos. El puesto de adorables llaveros hechos a mano estaba regentado por una pareja de adolescentes, y si hubiera tenido alguna llave, habría comprado una sin duda, pero tuvo que pasar de largo para ir al siguiente. Luego había un puesto de chocolate caliente, regentado por un anciano y un joven. Killua miró el precio y lo pensó un momento, pero decidió comprar allí más tarde. Caminó y vio cada vez más puestos, pero al ver eso, sintió algo diferente. Era un puesto sencillo para tallar calabazas, nada del otro mundo, pero fue el dueño quien lo impresionó. Era un chico muy guapo, parecía de su misma edad, y a su lado había una mujer, mayor que él, pero no demasiado. Parecía que ambos estaban aburridos, así que se acercó. Le decepcionó un poco que fuera uno de los pocos puestos sin clientes. Cuando Killua llegó, el chico se iluminó, y el joven Zoldyck pensó que el brillo en sus ojos era hermoso. «Hola. ¿Quieres tallar una calabaza?», preguntó simplemente, y Killua asintió sin siquiera pensarlo. El chico sonrió y Killua sonrió en respuesta, ahora un poco emocionado por tallar esa calabaza con el otro. «Acércate y elige la calabaza que más te guste, vuelvo enseguida». Y mientras el chico decía esto, Killua las miró una por una. Había calabazas de diferentes tamaños y formas, desde las redondeadas hasta las casi ovaladas o más alargadas. Cuando el chico del puesto regresó, llevaba en brazos una caja con diferentes tipos de cuchillos, cortadores, desoxidantes y cepillos. ¿Ya te decidiste?, preguntó con una sonrisa, colocando la caja en una mesita junto al puesto. El joven Zoldyck asintió, señalando la calabaza redonda y naranja. «Excelente elección. Siéntate en ese taburete», se detuvo el joven, probablemente aludiendo a que Killua lo había llamado. Killua», completó, sentándose y mirando hacia abajo, fijo en el estuche de los cuchillos. «Muy bien, Killua. ¿Ya tienes pensado cómo tallar a este pequeñín?», rió el chico, sentándose a su lado en otro taburete. Killua negó con la cabeza, y entonces el moreno se estiró para coger una libreta. «Aquí están las fotos de las calabazas que tallamos estos últimos días. No hay muchas, no somos precisamente un puesto popular, por desgracia», dijo, riendo nerviosamente, «pero si necesitas inspiración, mira, no hay problema». Dicho esto, le dieron el cuaderno a Killua, quien lo abrió de inmediato. No pudo contener una sonrisa al ver las tallas fotografiadas y pegadas en esas páginas, encontrándolas monísimas. «¡Qué monada!», dijo, señalando una foto. Era una calabaza clásica de Halloween, con una cara tallada en la fachada, pero en lugar de la clásica expresión de miedo, tenía una sonrisa dulce y una mirada serena. La remataba con un poco de pintura. Esa foto le dio a Killua la imagen de cómo quería hacer su trabajo. «Oh, qué bonito», comentó el otro chico, riendo. «Bueno, te diré qué hacer». Dicho esto, le explicaron cómo tallar la parte superior para que pudiera extraer la pulpa fácilmente. Echaron la pulpa lentamente en un cubo, y mientras lo hacían, el niño dijo: «Por cierto, me llamo Gon. Nunca te había visto por aquí, ¿estás visitando a unos familiares?». Killua negó con la cabeza y siguió hurgando en su calabaza. «Estoy aquí solo, digamos que por un asunto familiar desagradable me fui de casa y vine aquí por casualidad», explicó, echando una cucharada de pulpa en el cubo. «Ah, ¿sí? Debías tener muchas ganas de perderte, nadie elegiría venir aquí a menos que haya familiares. ¿De dónde vienes?». Gon era un niño curioso y receptivo, y no se inmutó cuando Killua mencionó un problema familiar desagradable, ni mencionó que quisiera preguntar al respecto. «Soy de Nueva York». Killua miró al otro niño al sentir caer la cuchara de Gon, justo después de que esas palabras salieran de sus labios. «Dios mío. ¿De una de las ciudades más bonitas del mundo? ¿Y cómo acabaste aquí? ¿Cómo decidiste venir a este pueblo, olvidado por todos?», preguntó Gon, cogiendo la cuchara. Killua sonrió al notar su sinceridad y franqueza.
Simplemente tomé un autobús con el nombre del destino más desconocido. Cuando vi el campo desde la ventana, admito que me emocioné un poco. El chico rió entre dientes, mientras seguía vaciando la calabaza. No tienen ni una brizna de hierba en la ciudad. Killua negó con la cabeza. Algunos parques, pero nada como el campo de aquí. Gon volvió a reírse, así que Killua fue el primero en preguntarle. ¿Qué es este festival? ¿Lo hacen todos los años? Su curiosidad era genuina. No estaba acostumbrado a ese tipo de fiestas sociales, sino a los eventos de la mafia en los que participaba su familia. Lo que estaba viviendo en ese momento era completamente nuevo. Hacemos esto todos los años. El 20% de lo recaudado se destina a un par de refugios de animales. Killua lo miró un instante y lo vio radiante. Era evidente que beneficiar a esos refugios lo hacía feliz. ¿Y el 80% restante? Bueno, por ejemplo, lo reinvertimos en nuestra granja. Vivo con mi tía, esa hermosa mujer de allí, Gon la señaló. Era la mujer que estaba junto a Gon antes, ahora en cambio había ido a un puesto de sándwiches calientes, y compramos comida para los animales, estiércol para el jardín y todo eso. Killua sonrió. ¡Qué genial! ¿Las calabazas que estamos tallando son de tu jardín? Gon asintió con fuerza. Las cuidé yo mismo. Si quieres venir a ver la granja, eres bienvenido. El joven Zoldyck se quedó atónito ante esa propuesta, completamente inesperada y prematura para el tipo de vínculo superficial que habían establecido en esos escasos 10 minutos de conversación, pero se sintió halagado de todos modos. Le reconfortó el corazón, sonrió y se encontró asintiendo. Quizás en los próximos días, tengo curiosidad. Gon dejó la cuchara en la mesa y se mordió el labio inferior. ¿Cuánto tiempo te quedarás en el pueblo? El albino se encogió de hombros y suspiró. No lo sé, la verdad es que no tengo planes concretos. Ahora soy un poco libre. Dijo con una risita, aunque la confusión era evidente en su tono de voz. Tienes dónde quedarte. No me digas que quieres dormir en la calle, quizá no tienes ni idea del frío que hace aquí por la noche. Killua rió entre dientes y asintió. De hecho, sí, tengo una idea que no me hará dormir en la calle. Gracias de todos modos. Menos mal. Dijo eso, Gon miró las calabazas en las que estaban trabajando y luego miró su muñeca, donde había un reloj antiguo. Se está haciendo tarde, no tendremos tiempo de terminar las calabazas esta noche. El pabellón del festival cierra en media hora, así que mañana deberíamos continuar con calma. ¿Qué te parece, Killua? Su tono de voz era suave y firme a la vez. Killua asintió, incapaz de contradecir. La propuesta del otro le hizo sonreír levemente. Se sentía atendido. Gon sonrió en respuesta y se levantó, lo cual el albino imitó. ¿A qué hora nos vemos aquí? El chico levantó la vista de las herramientas que limpiaba y guardaba cuidadosamente en su caja, y luego rió entre dientes. Tienes razón, qué tonto soy. Supuse que ya lo sabías, lo siento. Los puestos abren a las 9 de la mañana. Deberías saber que nuestro pequeño pueblo está de fiesta durante el festival. Ni las escuelas ni los pequeños comercios están abiertos, solo los básicos como supermercados y demás, explicó el moreno, y comenzó a preparar sus herramientas. Killua asintió, mirándose la punta de sus zapatos arrugados. Lo entiendo. Gracias, nos vemos mañana. Era más una pregunta que una afirmación. Necesitaba oírlo repetirlo. No le parecía casi cierto que alguien quisiera pasar tiempo de verdad con él. Por supuesto. Si no apareces, te buscaré por todos lados. Killua rió, mirándolo de nuevo. Se le conmovió el corazón al oír esa frase y se detuvo al ver a Gon sonriéndole. Killua le deseó buenas noches y regresó por la calle principal del pueblo. Buscó el motel que había visto antes, con la esperanza de encontrarlo en el trabajo. Tardó unos minutos en encontrarlo, y en cuanto lo vio, se acercó de inmediato. El viento empezó a ser frío. El motel era un edificio alto y solitario, pintado con yeso verde menta y con numerosas grietas de varios tamaños. El texto con el nombre de la actividad era un neón amarillo que parecía a punto de apagarse en cualquier momento, y recitaba el nombre. Motel NGL. Un nombre extraño para un lugar así, pensó, pero no le dio importancia y entró tirando de la puerta principal. Vio una recepción sin mucha gente, solo algunos carteles publicitarios del festival y de granjas locales. Se acercó al mostrador y un hombre delgado de larga melena blanca salió por una pequeña puerta. Le explicó las normas del establecimiento y le hizo algunas preguntas más. ¿Cuántas noches se quedará? Killua se encogió de hombros. No lo sé. Esta noche seguro, cuando decida irme te avisaré la noche anterior.
El hombre asintió y pulsó algunas teclas en el viejo ordenador de recepción. Era un modelo de los 90 y Killua se asombró de que la máquina aún pudiera encenderse. A los pocos minutos le dieron las llaves de su habitación. Habitación 7. Suba las escaleras, la segunda a la izquierda. Buena estancia. El hombre se mostró frío y distante, una actitud que nadie esperaría de un trabajador en semejante contexto, pero a Killua no le importó en absoluto. Tomó la llave y le dio las gracias, y luego se apresuró a ir a la habitación que le habían asignado. Estaba cansado, más mentalmente que físicamente, y ansiaba dormir. Al entrar, se encontró frente a una cama individual contra la esquina, una ventana, una mesita de noche y un pequeño armario que permanecería vacío. Se apresuró a la cama y, tras quitarse los zapatos, se acurrucó en la almohada, reflexionando sobre lo sucedido durante ese largo día. Normalmente, solo habría pensado en la pelea con su familia, pero ese día resultó diferente. No podía dejar de pensar en Gon. Ese chico de campo de mirada amable le había reconfortado. Su consideración y honestidad eran un soplo de aire fresco en la vida de Killua, siempre acostumbrado a otros valores. Capítulo 2. Ni siquiera se dio cuenta de que se había quedado dormido hasta que despertó a la mañana siguiente. Intentó encender su teléfono para ver la hora, pero estaba muerto y sin cargador, así que resopló. Bostezó, aún cansado, pero se obligó a levantarse para ducharse. No tenía ropa de repuesto, pero la ducha fresca le ayudó a despejarse. Una vez terminado, se vistió y salió de la habitación, dejando el móvil en la habitación, que de todos modos no le serviría de nada estando descargado, y salió del edificio, encaminándose a las calles del pequeño pueblo. Observó con especial interés los escaparates de las diversas tiendas, sintiéndose reconfortado al ver la dedicación con la que se creaban escaparates tan detallados y llenos de personalidad. Vio a un hombre caminando y lo detuvo para saber la hora. Son las 9:30, respondió el desconocido, quien luego emprendió su propio camino. Killua miró a su alrededor y vio a un grupo de jóvenes caminando a paso firme hacia la calle principal que conducía al festival. Decidió seguirlos y, al doblar la esquina, vio un cajero automático, algo fuera de lugar en semejante entorno. Aún así, se acercó a coger un par de cientos de geni que había decidido gastar en el festival. Quería participar en la ayuda al refugio de animales, pero también apoyar a los pequeños comercios y granjas locales. Tras coger el dinero necesario, se lo guardó en el bolsillo y se puso en marcha. En pocos minutos, volvió a encontrarse entre las docenas de puestos coloridos y alegres. A diferencia de la noche anterior, Killua estaba ahora más descansado y tranquilo, así que se tomó más tiempo para observar detenidamente cada uno de esos puestos. Compró un llavero hecho a mano por los dos adolescentes y eligió uno con una oveja de madera tallada. Después, desayunó en el puesto de sándwiches calientes y pidió un sándwich vegetariano con verduras a la plancha y queso fresco. Dejó una propina, le pareció deliciosa la comida y pasó al siguiente puesto. Compró una agenda y una mochila a la que ató el llavero que acababa de comprar. En el puesto siguiente, dedicó unos minutos más a elegir cuidadosamente un suéter hecho a mano que le quedara perfecto. Optó por el morado con parches rosas y también dejó propina. Por fin pudo cambiarse de ropa y, tras guardar el suéter viejo en su mochila nueva, siguió mirando los puestos con interés. Hizo algunas compras pequeñas más y se encontró frente al puesto de Gon, quien ya estaba ocupado terminando una calabaza con otro cliente. Justo cuando estaba a punto de irse para volver a intentarlo más tarde, Gon levantó la vista y le llamó la atención. Killua. Ven, siéntate aquí. Dijo Gon con tono exaltado, señalando un taburete vacío junto al suyo. El cliente con el que estaba ocupado era un chico, más o menos de su edad, rubio y de ojos color chocolate. Killua asintió, un poco avergonzado por la presencia del desconocido, pero se sentó junto a Gon de todos modos. Killua, este es Kurapika. Un vecino, más o menos. Gon rió entre dientes, retomando la tarea de pintar pequeños garabatos en la calabaza que estaban decorando juntos. Kurapika, este es Killua. Es de Nueva York y llegó aquí por casualidad, ¿te lo puedes creer? Kurapika miró al albino y rió levemente. ¿De Nueva York? ¿Y qué haces en un lugar tan remoto como este? El joven Zoldyck tenía la mirada fija en la punta del pincel de Gon, absorto en el color que las cerdas desprendían sobre la superficie naranja y lisa de la calabaza. Tomé un autobús cualquiera y terminé aquí, explicó de nuevo, quitándose la mochila de los hombros para ponérsela a su lado. Gon dejó el pincel y miró a Kurapika. Pika, ¿quieres terminarlo luego? Con Killua vamos muy atrasados, y me gustaría tener casi terminado hoy.
Al decir eso, Gon se rascó el cuello, y Kurapika asintió, levantándose. Claro, Gon. Te veo luego. Si te apetece, podemos comer juntos en el puesto de Leorio. El chico asintió y le sonrió, y el rubio se alejó. Perdón, aquí vamos. Espérame, iré a buscar las calabazas que empezamos ayer, dijo, y desapareció tras la cortina, regresando poco después con un carrito. Killua sonrió a su vez y se sentó en el taburete del día anterior. Lo colocaron frente a su propia calabaza y le volvieron a pasar la cuchara. Terminamos de vaciarlas y luego las tallamos, explicó Gon, y luego retomaron la actividad de la noche anterior. ¿Y dónde dormiste?, preguntó Gon tras unos minutos de silencio. En el motel NGL, explicó Killua, vertiendo una cucharada de pulpa en el cubo. Ah, lo regentaba un amigo de la familia. Kite, no sé si lo has visto a él o a su compañero. Kite tiene el pelo muy largo y blanco. Lo vi entonces. Gon sonrió. Si le dices que eres mi amigo, te hará un descuento. Killua se quedó paralizado al oír esa frase. ¿Amigo? ¿Acaso Gon lo consideraba su amigo? ¿Estás bien?, le preguntó de inmediato, y Killua lo miró. ¿Eh? Sí, claro, dijiste amigo. Gon rió y asintió. Sí, ¿por qué? Killua bajó la mirada, sintió las mejillas calientes y se mordió el labio inferior. Nunca, no, nada. Le daba vergüenza admitir en voz alta que nunca había tenido un amigo. Bueno, nunca le habían permitido tener amigos. Y no era diferente, nunca había traicionado a nadie de su edad, desde que estudiaba en casa. No, dime. No te juzgaré. Killua lo miró y solo pudo ver honestidad y amabilidad en los ojos de Gon. Sintió un ligero rubor y miró hacia otro lado. Yo, nunca tuve un amigo, murmuró, avergonzado. ¿De verdad lo dices en serio? ¿Cómo es posible? Eres una persona tan agradable. Killua lo miró de nuevo, abriendo mucho los ojos. Ni siquiera sabía cómo responder a tal afirmación. O sea, te conozco poco, es cierto, pero siento que eres una persona en la que se puede confiar. Además, tu mirada es amable. Aunque te veas frío, se percibe que eres bueno por dentro. Killua se sonrojó profundamente y bajó la mirada una vez más. El corazón le latía con fuerza. No estaba acostumbrado a recibir palabras tan amables y directas. Gracias, murmuró. No sabía qué más decir, y se sentía un poco culpable por no poder decir más, pero estaba en serios problemas. Gon rió entre dientes y lo empujó suavemente, apoyando la mano en el hombro del Zoldyck y apretándolo ligeramente. ¿Hay alguna razón por la que nunca has tenido amigos?, preguntó después de unos minutos. Mientras tanto, habían vuelto a trabajar en sus calabazas. Digamos que nunca tuve la oportunidad. Siempre he recibido educación en casa. Mis padres contrataron a una profesora particular. Y aparte de eso, nunca salí de casa. O sea, claro que salí, pero nunca para ocuparme de mis asuntos, solo para hacer recados familiares y cosas así. Hablar de sus secretos lo hacía sentir a la vez mejor y peor. No quería hablar de su familia, los odiaba a todos y no los volvería a ver si pudiera, pero al mismo tiempo hablar de ello lo hacía sentir un poco más ligero. Nunca había tenido a nadie con quien desahogarse por lo que había vivido, y finalmente desahogar su descontento lo ayudó. Pero ahora estás fuera de casa y puedes hacer todos los amigos que quieras. Yo primero, te lo recomiendo. Killua rió entre dientes y asintió, mirando su calabaza ahora vacía. Pasaron las horas, ya era la hora del almuerzo y los dos habían empezado a tallar la calabaza basándose en la decoración elegida por el joven Zoldyck el día anterior. Lo estamos haciendo muy bien, Killua, ¿qué te parece? El albino asintió sonriendo y miró a Gon. Durante esas horas no habían dejado de hablar ni un segundo. Killua había sido muy franco con él y le había contado muchas cosas de su pasado. ¿Vamos a comer? Si te apetece, podemos ir con Kurapika al puesto de Leorio. Killua respiró hondo y dejó el cortador sobre la mesa, bajando la mirada. Asintió y se dirigieron al puesto de Leorio, un sencillo puesto de cocina extranjera. Se unieron al rubio y almorzaron en paz. Killua nunca se había sentido tan cómodo como en ese momento, rodeado de gente buena y decente que no intentaba ponerlo a prueba ni controlarlo de ninguna manera. Se sentía bien. Kurapika era muy diferente de Gon, más parecido a él en algunos aspectos. Era reservado y no hablaba mucho, pero su sarcasmo era divertidísimo. También conoció a Leorio, quien era el que menos le congeniaba de los tres. Expansivo, pero no con la dulzura y amabilidad de Gon, casi molesto, pero al fin y al cabo era simpático. A pesar de estar acompañado en ese momento, Killua no podía dejar de mirar a Gon.
Era el primero en quien miraba cuando quería reír, aunque a veces no fuera él quien bromeaba. Estaban sentados uno al lado del otro, Kurapika y Leorio frente a ellos, y en ese momento sus rodillas se rozaban bajo la mesa. Killua no podía dejar de prestar atención. Ese ligero roce lo estaba volviendo loco. No sabía cómo interpretar lo que sentía en ese momento. Todo era tan nuevo para él. No entendía por qué ese contacto mínimo y estúpido le había destrozado el cerebro, ni por qué el corazón le latía con tanta fuerza. Después de comer, Leorio volvió a trabajar en el puesto y Kurapika se despidió, teniendo que volver a su trabajo, y de nuevo estaban solos. Gon lo miró. Tengo unas horas libres, mi tía está aquí para vigilar el puesto. ¿Te apetece dar un paseo por el pueblo? Puedo enseñarte algunos sitios bonitos si quieres. Gon propuso, y Killua asintió vigorosamente, sonriendo. Cualquier cosa con tal de pasar más tiempo con él, pensó. En poco tiempo, los dos chicos se levantaron y caminaron entre los puestos, tomando la calle principal y saliendo del pabellón del festival. El aire que soplaba era frío y olía a hojas mojadas y canela. El parloteo del festival se volvía cada vez más distante y la voz de Gon cada vez más clara y aislada. Killua nunca se cansaría de escucharlo. Por ejemplo, este es el parque donde solía jugar después de la escuela con Kurapika y Leorio de niño. Ese edificio amarillo que ves al final de la calle es la escuela primaria, explicó Gon con calma, sin dejar de caminar. Killua miró a su alrededor, imaginando a un Gon bebé corriendo entre los árboles de ese parque. Sonrió ante la imagen mental que se había creado. Me encantaba tirarme en los montones de hojas secas que los guardabosques habían acumulado con tanto esmero, continuó riendo. Killua hizo lo mismo, sintiéndose un poco triste por no haber experimentado algo así de niño. En ese momento, mientras el otro le contaba sus experiencias de infancia, se dio cuenta de lo diferente que había sido su propia infancia a la de los demás. Continuaron su paseo. Caminaron por campos interminables, ahora vacíos de plantas, solo con fardos de heno aquí y allá, listos para ser llevados. El cielo comenzó a oscurecerse un poco. El horizonte que se presentaba ante la mirada de Killua se vio privado de los altos edificios que estaba acostumbrado a ver, lo que le permitió contemplar un atardecer rico en colores. El rojo fuego se desvaneció en un naranja que se fundió con las hojas de los árboles y se unió a un amarillo intenso con vetas de roseta. Los dos estaban sentados bajo un árbol del que caían hojas esporádicamente, observando cómo el cielo cambiaba de color. Killua se giró para mirar a Gon y entreabrió ligeramente los labios al verlo. La luz del atardecer le otorgaba una belleza etérea, casi como si el sol hubiera decidido adueñarse de él, dándole la misma belleza que la naturaleza poseía. El chico lo miró a su vez, sonriendo. ¿Estás bien? El albino asintió, y aunque quería, no podía dejar de mirarlo. ¿Te gusta la vista desde aquí? Este es mi lugar favorito del pueblo, nunca hay nadie alrededor y hay las mejores vistas. Killua sonrió. Sí, es muy bonito desde aquí. Claro que la vista le parecía impresionante, pero la realidad era que Killua pensaba que Gon era más guapo. Gon se recostó contra el árbol que tenía detrás y abrió su mochila, sacando una gran bufanda de lana. Al mirarla, Killua supuso que la había comprado en el mismo puesto donde había comprado el suéter que llevaba. ¿La quieres?, le propuso Gon, aludiendo a compartir la bufanda que acababa de sacar. Killua accedió sin pensárselo dos veces, sentándose más cerca de él y permitiéndole que los cubriera con la bufanda, cubriéndolos bien. ¿Te congelas? ¿Por qué no lo dijiste antes?, lo regañó Gon, abrazándolo con más fuerza. Killua se sonrojó de nuevo. Ahora sus cuerpos estaban muy cerca, sus hombros apretados. El joven Zoldyck se sentía bien allí, sentado en plena naturaleza junto al chico más guapo que jamás había visto. No había razón para decir eso, estoy acostumbrado a guardarme las cosas, murmuró en respuesta. Gon agarró la mano de Killua por debajo de la bufanda, entrelazando sus dedos. No lo vuelvas a hacer. Los días pasaban. Killua pasaba las noches en el motel NGL, solo el tiempo necesario para descansar, pero el resto del tiempo lo pasaba en el festival con Gon. Con el paso de los días, también había conocido a Mito, se había vuelto más cercano a Kurapika y Leorio, y esa mañana salía del motel. Sal de ahí, a partir de mañana te alojarás en mi casa, le había dicho la noche anterior el hombre que se había convertido en su mejor amigo. Inmediatamente después de salir, se dirigió al pabellón y paró a desayunar en casa de Leorio. Tomó un café con leche y un sándwich, y luego fue directo a ver a Gon. Ya habían terminado sus calabazas, así que Killua solo iba a pasar el rato con él. Buenos días. ¿Ya saliste?, fue lo primero que le preguntó Gon cuando el albino se sentó a su lado.
Killua asintió, arrebujándose en su chaqueta. Aunque le apretaba un poco, Gon se la había prestado. Necesitaba abrigarse mejor, buscando más calor. Entonces por fin puedes quedarte en mi casa. El día transcurrió plácidamente. Algunos niños vinieron a tallar sus propias calabazas. Al anochecer, Gon y Mito se dirigieron a la granja tras cerrar las puertas de los puestos. Entraron en la casa y un fuerte olor a limpieza y buena comida llenó el aire de inmediato. Bienvenido a casa. Digamos que probablemente no sea el lujo al que estás acostumbrado, pero es todo lo que podemos ofrecerte, comentó Gon, dejando su mochila en el suelo junto a la puerta principal. Killua sonrió mientras miraba a su alrededor. Todo lo que veía le reconfortaba. No bromees, es 1000 veces mejor que de donde yo vengo. Este es mi hogar, el mío era solo una casa. Gon le puso una mano en el brazo, justo debajo del hombro. Vamos, te mostraré la casa. Gon exclamó con entusiasmo, soltándole el brazo para agarrarle la mano, y luego empezó a arrastrarlo por las habitaciones. Esta es la sala. Entraron en una habitación pequeña pero muy acogedora, con una sencilla chimenea de piedra ya encendida y un par de sofás burdeos dispuestos en él le parecían cómodos y mullidos. Por aquí está la cocina, disculpa el desorden, continuó, arrastrándolo a otra habitación pequeña. Era un espacio diminuto, pero equipado con todo lo necesario. Todo lo contrario a su propia cocina, demasiado grande y aséptica. La de la granja Frex, en cambio, estaba llena de personalidad. Killua sonrió. Arriba, en cambio, dijo Killua, y fue arrastrado escaleras arriba, están los dormitorios y el baño. Esta es la habitación donde dormiremos. Entraron en una habitación, que Killua supuso que era el dormitorio de Gon. Papel tapiz verde menta, una cama queen en el centro. Un par de mesitas de noche a cada lado, una cómoda frente a la cama y un pequeño televisor CRT encima de la cómoda. ¡Qué mono!, comentó Killua. Miró a su alrededor con más atención, fijándose en los diversos pósters de cantantes y grupos, una pequeña pizarra con sus citas escritas, ropa tirada por el suelo. Espero que no sea un problema, pero no tengo habitación de invitados, ni otro colchón, y no puedo dejar que duermas en el sofá. Aún no lo había pensado, pero en ese momento se dio cuenta de que dormirían juntos. Sí. No hay problema. Gon sonrió y le volvió a coger la mano. Vamos, quiero enseñarte los establos. Los dos bajaron corriendo las escaleras, y en el camino se encontraron con Mito, que miró a su sobrino con recelo. Lo voy a llevar a ver a los animales, explicó Gon, lanzándole la mirada más inocente que Killua jamás había visto. La mujer negó con la cabeza, suspirando. Date prisa, en 15 minutos la cena estará lista. Sí, tía, nos daremos prisa. Dicho esto, los dos salieron por la puerta principal. Hacía frío y estaba oscuro afuera. Por aquí. Gon lo guió, caminando a paso rápido hacia una estructura a unas pocas decenas de metros de la casa principal. Al entrar, Gon le presentó a Killua las 3 vacas, los 2 burros y las 2 ovejas. Este es el primer establo. Digamos que todos se llevan bastante bien, pero tenemos a los lechones y los caballos en el establo de al lado. Por desgracia, Zoe no encajaba con la onda de Simón, explicó. Para Killua era absurdo que ni siquiera los animales pudieran llevarse tan mal como para tener que separarlos a la fuerza. Miró a Zoe, el adorable burrito, y se preguntó quién sería Simón, así que le preguntó. Oh, Simón es el papá cerdo. Ahora te los mostraré también. Dicho esto, cruzaron el establo, no sin antes acariciar la cara de Jack, el ternero. Adorables, comentó el albino al ver a los cerditos correr hacia ellos. Lo sé, ¿verdad? Por desgracia, en un mes tendremos que regalarlos. No podemos permitirnos todos estos animales. El embarazo de Rosie fue inesperado, y no podemos quedarnos con los 9 cerditos. Killua apretó la mano de su amigo para animarlo, luego miró a los cerditos y se agachó para acariciar a los pequeños animales, que habían corrido cerca de ellos, probablemente buscando mimos. El pelaje de los cachorros era inesperadamente suave, agradable al tacto. Mientras tanto, ahí están los 2 caballos. Killua levantó la vista y vio 2 caballos marrones bebiendo de la regadera. Son tan hermosos. Killua habría pasado horas allí, con Gon y los animales, pero tuvieron que volver a casa a cenar. En la mesa había varios platos deliciosos. Comieron con gusto. Entre bocado y bocado, no se perdieron las risas y los comentarios sobre el día pasado en el festival, que por cierto terminaría al día siguiente. ¿Qué pasa si mañana es el último día? ¿Desmontamos el puesto antes de cerrar? ¿Qué pasará?, preguntó Killua, mordisqueando un trozo de excelente pan caliente. Básicamente, habrá una gran fiesta.
El refugio al que ayudamos con fines benéficos organiza varias pequeñas atracciones interactivas cada año. De verdad, siempre es muy divertido, explicó Frex, sirviéndose una segunda porción de pastel de verduras en el plato. ¿Ah, sí? Por ejemplo, tienes demasiada curiosidad. Te encantará descubrirlo mañana por tu cuenta. Killua suspiró, un poco decepcionado. La cena continuó y luego terminó. Mito fue a sentarse en el sofá del salón, consciente de que los dos arreglarían la cocina y lavarían los platos. ¿Eh? ¿De verdad tienes que hacer estas cosas aburridas todas las noches? Gon lo observó mientras se ponía guantes de goma para lavar los platos. ¿Sí? ¿Por qué no? Killua negó con la cabeza y le entregó los platos sucios, luego empezó a poner las sobras en un recipiente. Los sirvientes siempre lo han hecho todo. Tenemos 5. Gon se quedó boquiabierto al oír eso y casi dejó caer el vaso. 5. Dios mío. Me dijiste que eras rico, pero tener 5 sirvientes es increíble. Significa que eres rico, rico. Killua rió con amargura. No estaba orgulloso de su familia, pues no había ganado ni un solo centavo honestamente. Trampas con la mafia, etc., nada bueno ni positivo. Sí, digamos que sí. Pero prefiero acostumbrarme a hacer estas cosas aburridas contigo que volver ni un segundo rodeado de tanta riqueza, admitió entre dientes, cerrando uno de los recipientes. Le daba la espalda a Gon, sin que ninguno de los dos se viera la cara. Si quieres, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. No hay ningún problema, mientras ayudes con las labores de la granja, puedes formar parte de la familia. El tono de Gon era tranquilo, y Killua agradeció no poder verlo, pues estaba seguro de que estaba más rojo de lo debido. ¿Esto significa palear excremento de vaca? Preguntó con sarcasmo. Gon rió. Sí, exacto. Killua se giró para mirarlo, apoyado en la mesa. Podría requerir mucho esfuerzo por mi parte. Gon lo miró y sonrió. Lo salpicó con espuma, que terminó en el pelo blanco de Killua. Oye. Pero no pudo fingir ofendido, y se echó a reír poco después. Limpiar la cocina y lavar los platos les llevó más de 40 minutos, ya que también tenían que fregar el suelo. Habían empezado a lanzarse la espuma del jabón. Pero al terminar, ambos estaban divertidos y serenos, aunque cansados. Pasaron la siguiente hora en el sofá charlando con Mito, y luego fueron a ducharse. Al final, se encerraron en la habitación tras despedirse de la mujer. Killua se metió bajo las sábanas, sintiendo de repente la vergüenza de tener que compartir la cama con Gon. Lo miró mientras él también se acostaba a su lado y le sonrió. Buenas noches, dijo Gon, y Killua repitió el deseo, pero luego se dio la vuelta, demasiado avergonzado. La luz se apagó, cayó la noche y Killua se quedó solo con sus pensamientos. Podía sentir cada respiración de su amigo, el calor que emanaba de su cuerpo y cada movimiento que hacía. Parecía tardar horas en conciliar el sueño, o incluso en tener sueño. Su corazón latía muy rápido y fuerte en su pecho. Esperaba que Gon no lo oyera. Lo último que recordaba haber pensado antes de dormirse era que deseaba sentir el calor del cuerpo de Gon más de cerca. De hecho, que necesitaba sentirlo más de cerca. Y como si alguien de arriba hubiera escuchado sus deseos, a la mañana siguiente, al despertar, estaban abrazados bajo las mantas. Para ser más precisos, la cabeza de Killua descansaba sobre el pecho de su amigo, sus piernas estaban entrelazadas y los brazos de Gon lo abrazaban. Oh, ¿estás despierto?, murmuró Gon, acariciándole suavemente el costado. Killua se sonrojó y se incorporó bruscamente, interrumpiendo el contacto. Lo siento, no sé cómo ha podido pasar esto. Killua estaba tan avergonzado que ni siquiera pudo terminar una frase con sentido. Bajó la mirada, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Empezó a levantarse, pero Gon lo agarró de la muñeca, bloqueando cualquier intento de irse. ¿De qué te disculpas exactamente?, suspiró Killua con voz temblorosa, mordiéndose el labio inferior. No sé, supongo que me estoy disculpando por, bueno, ya sabes. Ni siquiera sé por dónde empezar. Oye, Killua, mírame, ordenó Gon con tono firme y decidido. Killua negó con la cabeza, negándose a levantar la vista. Sabía que lo había arruinado todo, incluso había arruinado la única amistad que había logrado forjar. Gon suspiró y colocó un dedo bajo la barbilla del albino, levantándole la cabeza, obligándolo a mirarlo. Pensó que encontraría asco en los ojos del otro, pero en cambio no vio más que amabilidad. No tienes que disculparte. Killua cerró los ojos y negó con la cabeza. Fue inapropiado, no sé qué pasó. A mí también me gustas, Killua. Los ojos del albino se abrieron y lo miró sorprendido. No, ¿de qué hablas? Yo no, Gon lo interrumpió con una simple mirada.
Si no quisiera acabar abrazándote durante la noche, me habría asegurado de que no pasara. Pero me gustas, Killua. Yo también lo deseaba. No supo qué responder. Lo miró como un fantasma, con asombro e incredulidad en los ojos. Su agarre en la muñeca se aflojó y la soltó un poco, de modo que sus manos se entrelazaron. Killua los miró y la única forma de responderle fue apretándolo más. Ese sí, me gustas, murmuró, sin apartar la mirada de sus manos. Es que, todo esto es nuevo para mí. Nunca antes había sentido esto por nadie. Nunca había tenido un amigo, y mucho menos un flechazo. Pero he leído muchos libros, y sobre todo poesía. Y reconocí lo que describían esos escritos. Yo, no imaginé que sintieras lo mismo. De hecho, quizás sería mejor decir que no creía merecer ser correspondido. Aunque no era propio de él hablar tan abiertamente de sus sentimientos, no pudo evitarlo, no pudo detenerse. Justo cuando estaba a punto de volver a hablar, Killua sintió el dedo de Gon bajo su barbilla. Lo miró, y antes de darse cuenta, ya se estaban besando. Fue un beso dulce y tierno, lento y sin malicia. Cuando rompieron el beso, ambos tenían las mejillas sonrojadas y sonreían. Es mi primera vez también. Aprenderemos juntos lo que es el amor. Esa frase alteró la química cerebral del albino, quien no pudo evitar asentir y sonreír. Se besaron una segunda vez, luego una tercera. Era como si estuvieran hechos para terminar juntos tarde o temprano. Se miraron, con las frentes juntas mientras las manos de Killua se posaban en el cabello de Gon. Chicos, date prisa, salimos en un cuarto de hora. Gritó Mito desde la planta baja, y eso los despertó de su burbuja de amor. Se echaron a reír a carcajadas y rápidamente fueron al baño, se refrescaron y se pusieron ropa limpia, listos para la fiesta de clausura del festival. Bajaron las escaleras y Mito suspiró al verlos. Vamos, date prisa, o llegaremos tarde. Iremos en bici, si no, no llegaremos a pie. Dicho esto, los tres cogieron una bici cada uno, Killua cogió la de repuesto y pedalearon hacia el centro del pueblo. Al llegar, ataron sus bicicletas y se unieron a la multitud. Se habían perdido la inauguración y el discurso del dueño del refugio, pero llegaron justo a tiempo para la apertura del puesto de desayuno. Los dos fueron a sentarse mientras Mito hacía sus pedidos. Se sentaron uno al lado del otro y se tomaron de la mano, casi instintivamente, sin siquiera pensarlo. Comentaron lo que sucedería durante el día. La plaza estaba decorada con pancartas otoñales, pancartas navideñas y globos. La mujer llegó después de unos minutos con una bandeja en las manos, colocándola sobre la mesa. Cada uno tomó su comida y comieron felices, riendo y bromeando. Después, fueron a curiosear, participando en todas las actividades posibles. Entraron en el pequeño zoológico interactivo. Algunos animales deambulaban libremente por una amplia zona vallada, listos para ser acariciados. Luego entraron en la zona de arte, donde Killua se esforzó por pintar un retrato de Gon. Después almorzaron, acompañados por Kurapika y Leorio. Finalmente, pasaron la tarde jugando voleibol con otros miembros de la comunidad. Cuando el cielo oscureció de nuevo, Killua y Gon se sentaron en una banca, cansados de todas las actividades que habían hecho. Fue un día precioso, hiciste bien en no contarme nada ayer. Gon rió entre dientes y lo empujó suavemente por el hombro. ¿Ves? Te lo dije. Oh, cállate. Rieron juntos, y Killua lo miró. Gon era realmente el más hermoso del mundo, tan hermoso como la luz, el sol, el otoño, la naturaleza. El albino se acercó y se besaron una vez más. Epílogo. Pasaron meses desde la fiesta de clausura del festival de otoño. Killua no había vuelto a saber nada de su familia. Había tirado su vieja tarjeta telefónica y comprado una nueva en la que solo había anotado los números de Gon, Mito, Kurapika, Leorio y algunos otros amigos que había hecho en el pueblo. Los dos estaban felices de trabajar juntos en la granja, y Killua incluso se había acostumbrado a los trabajos más básicos del establo. Cualquier cosa, con tal de pasar tiempo con él. Como habían prometido, estaban aprendiendo juntos lo que era el amor. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.